El capítulo 3 de Juan comienza con Nicodemo, un líder religioso judío, buscando a Jesús de noche. Nicodemo, siendo un fariseo y miembro del Sanedrín, tenía una posición de gran respeto y autoridad en la comunidad judía. Sin embargo, a pesar de su estatus, sentía una inquietud en su corazón, una necesidad de entender más profundamente las enseñanzas de Jesús. Nicodemo estaba intrigado por Jesús y sus enseñanzas. Había escuchado de los milagros y las palabras de sabiduría que Jesús compartía con la gente. Esto despertó en él una curiosidad insaciable y un deseo de conocer más sobre este hombre que parecía tener una conexión especial con Dios. Era un hombre importante e influyente, pero aún así sentía una necesidad espiritual muy profunda. A pesar de su conocimiento y su posición, Nicodemo se daba cuenta de que había algo en la enseñanza de Jesús que le faltaba en su propia vida. Esta realización lo llevó a buscar respuestas más allá de lo que había aprendido en su formación religiosa. Iba de noche, quizás por miedo a lo que dirían los demás, o tal vez buscando un momento de intimidad con el Maestro. La oscuridad de la noche ofrecía un manto de anonimato, permitiéndole acercarse a Jesús sin ser visto por sus colegas o seguidores. Este acto de valentía y humildad muestra la profundidad de su deseo de encontrar la verdad. Nicodemo reconoció a Jesús como un maestro enviado por Dios, diciendo: «Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro». Juan 3, 2. Estas palabras no solo eran un reconocimiento de la autoridad de Jesús, sino también una confesión de la fe incipiente de Nicodemo en la divinidad de Jesús. Nicodemo nos representa a todos nosotros que buscamos respuestas en la oscuridad. Su búsqueda es un reflejo de nuestra propia búsqueda de significado y propósito en la vida. A menudo nos encontramos en momentos de duda y confusión, anhelando una guía que nos lleve a la verdad. A veces, nos sentimos perdidos y confundidos, buscando dirección en nuestras vidas. En esos momentos, como Nicodemo, podemos sentir la necesidad de buscar una fuente de sabiduría y verdad que nos ayude a encontrar nuestro camino. Al igual que Nicodemo, podemos acercarnos a Jesús con humildad, reconociendo nuestra necesidad de guía. Este acto de humildad es el primer paso hacia una comprensión más profunda de nuestra espiritualidad y nuestra relación con lo divino. Este encuentro secreto con Jesús inicia un diálogo profundo sobre el significado de la vida espiritual. A través de su conversación, Jesús revela verdades fundamentales sobre el renacimiento espiritual y la necesidad de una fe genuina. Este diálogo no solo transformó la vida de Nicodemo, sino que también ofrece lecciones valiosas para todos nosotros en nuestra propia búsqueda espiritual. En este encuentro, Jesús le dice a Nicodemo que para ver el reino de Dios, uno debe nacer de nuevo. Esta frase confunde a Nicodemo, quien la entiende literalmente. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo?, pregunta. Jesús le explica que no se refiere a un nacimiento físico, sino a un cambio espiritual muy profundo. Nacer de nuevo significa comenzar una nueva vida en Cristo. Es dejar atrás nuestra vieja naturaleza egoísta y ser transformados por el Espíritu Santo. Es un nuevo nacimiento espiritual. Es recibir el perdón de Dios y comenzar a vivir una vida guiada por su amor. Para explicar este concepto, Jesús usa la comparación del viento. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Juan 3:8. Así como no podemos ver el viento, pero sí sus efectos, tampoco podemos ver el Espíritu Santo, pero sí sus frutos en la vida de una persona transformada. El nuevo nacimiento no es algo que podamos controlar, es un acto sobrenatural de Dios en nuestras vidas. Uno de los versículos más conocidos de la Biblia se encuentra en este capítulo, y es un recordatorio constante del amor inmenso e incondicional que Dios tiene por la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que no escatimó en darnos lo más preciado, que ha dado a su Hijo único Jesús, nacido en un humilde pesebre, para vivir entre nosotros y enseñarnos el camino, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que encuentre la salvación y la paz eterna, mas tenga vida eterna. Juan 3, 16.
Este versículo, Juan 3:16, es un faro de esperanza para millones alrededor del mundo. Este versículo resume el mensaje central del Evangelio, encapsulando la esencia de la fe cristiana, el amor infinito de Dios por nosotros, un amor que trasciende el tiempo y las circunstancias. Dios nos amó tanto que envió a su único Hijo, Jesús, para vivir entre nosotros, enseñarnos y finalmente sacrificarse por nuestros pecados, para morir en nuestro lugar, llevando sobre sí el peso de nuestras faltas y errores, y darnos el regalo de la vida eterna, una vida llena de propósito y esperanza. No importa quiénes seamos o qué hayamos hecho, el amor de Dios está disponible para todos los que creen en Él, sin excepción. Este amor es un regalo inimaginable, un regalo que nos invita a vivir en plenitud y a compartir esta buena nueva con el mundo. El camino al perdón. Un sendero que todos debemos recorrer en algún momento de nuestras vidas. Jesús le explica a Nicodemo que la razón por la que vino al mundo fue para salvar a la humanidad de la condenación. En esa conversación nocturna, Jesús revela el propósito divino de su misión en la tierra. El que cree en Él no es condenado. Estas palabras resuenan a través de los siglos, ofreciendo esperanza y redención a todos los que buscan la verdad. Pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Juan 3:18. La incredulidad nos deja en un estado de separación y oscuridad. La Biblia nos enseña que el pecado nos aleja de Dios, creando una barrera que solo puede ser superada a través de la fe en Jesucristo. El pecado nos separa de Dios, dejándonos en un desierto espiritual, aislados y sin esperanza. Pero Jesús vino a tender un puente sobre esa separación. Su sacrificio en la cruz es el camino que nos lleva de regreso a la comunión con Dios. Al creer en Jesús como el Hijo de Dios y aceptar su sacrificio en la cruz, encontramos no solo el perdón, sino también una nueva vida llena de propósito y esperanza. Podemos recibir el perdón de nuestros pecados y la promesa de la vida eterna. Este es el regalo más grande que podemos recibir: una vida transformada y una eternidad asegurada en la presencia de Dios. Un testigo fiel. La segunda parte del capítulo 3 se centra en Juan el Bautista, quien estaba bautizando a personas en el río Jordán. Algunos de los discípulos de Juan comienzan a preocuparse por la creciente popularidad de Jesús. Pareciera que Jesús les está quitando importancia. Juan, sin embargo, no se siente amenazado. Él entiende su papel como el precursor, el que prepara el camino para el Mesías. Él declara: es necesario que Él crezca, pero que yo disminuya. Juan 3:30. El agua y el Espíritu. Juan compara su bautismo con agua al bautismo de Jesús con el Espíritu Santo. El bautismo de Juan era un símbolo externo de arrepentimiento, pero el bautismo de Jesús trae una transformación interna que perdura. El Espíritu Santo es el poder de Dios actuando en nosotros, guiándonos, consolándonos y dándonos la fuerza para vivir una vida agradable a Él. Es a través del Espíritu Santo que experimentamos la plenitud del nuevo nacimiento. Juan el Bautista se compara a sí mismo con el amigo del novio, que se llena de alegría al escuchar la voz del novio. Él dice: el que tiene la esposa es el esposo, pero el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Juan 3:29. Juan se alegra en el ministerio de Jesús, reconociendo que su propósito es preparar el camino para el novio, que es Jesús. Su alegría no está en su propia fama, sino en el éxito de Jesús. Juan el Bautista se describe a sí mismo como la voz del que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor. Juan 1:23. Su mensaje era uno de arrepentimiento y preparación para la llegada del Mesías. Juan llamaba a la gente a cambiar sus vidas y a volverse a Dios. Es admirable la humildad de Juan el Bautista. A pesar de su propio éxito en el ministerio, él siempre dirigió la atención hacia Jesús. Él sabía que su papel era temporal, pero el ministerio de Jesús sería eterno. Juan nos enseña la importancia de la humildad y el servicio desinteresado.
Debemos estar dispuestos a dejar de lado nuestros propios deseos y ambiciones para seguir a Jesús y servir a los demás.